Vamos a repasar algunos conceptos básicos sobre el Sistema Internacional de Unidades. Empecemos con un momento de reflexión, o sea, vamos a dedicar unos segundos a reflexionar por qué es importante que exista un Sistema Internacional de Unidades. Pensemos un momento cómo hacían antes, hace muchos años, donde cada pueblo, cada país tenía sus dimensiones y unidades diferentes, sus sistemas de unidades diferentes, cómo hacían para entenderse, cómo hacían para comerciar, etcétera. Precisamente los problemas que se daban, que eran muchos, llevó en algún momento, por ahí de 1800, a que se propusiera un sistema de unidades que se utilizara en todo el mundo. Y así nació el Sistema Internacional de Unidades, que también se conocía antes como el sistema metro kilogramo segundo, porque esas son 3 de las unidades que tiene este sistema. El sistema internacional, que es un sistema que se utiliza en todo el mundo, excepto en unos pocos países, es un sistema que tiene 7 dimensiones fundamentales. Nosotros estamos familiarizados con algunas de ellas, como el metro, el kilogramo, el segundo, pero vean, por ejemplo, en temperatura, la unidad SI es el Kelvin, temperatura absoluta, y hay otras en cantidad de sustancia o cantidad de materia, la unidad fundamental es el mol, y hay otras 2 unidades que son el amperio de corriente eléctrica y la candela de cantidad luminosa. Estas son las dimensiones fundamentales. Todas las demás dimensiones y unidades del sistema SI son derivadas de estas 7. Otro tema importante que tenemos que manejar dentro del sistema internacional es que se utilizan múltiplos y submúltiplos con base 10. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, en el caso del metro, nosotros hemos escuchado hablar del decímetro. Eso equivale a la 10ª parte de un metro. También el centímetro, la 100ª parte de un metro. El milímetro, la 1000ª parte de un metro. El micrómetro, la 1.000.000ª parte de un metro. Vean aquí los exponentes. Actualmente que se usa muy, se miden cantidades muy pequeñas, por ejemplo en el caso de longitudes ya se habla de nanómetros, entonces eso es 10 a la menos 9, 1.000.000ª parte de un metro. Esos son los submúltiplos. Igual con los gramos, por ejemplo, escuchamos microgramos, nanogramos, miligramos. También existen los múltiplos, y con el metro podemos ilustrar los múltiplos también. El kilómetro es una unidad muy común, son 1000 metros. Observemos un detalle importante, que la K de kilómetro se escribe con minúscula. Eso es importante. También hay otras unidades, mega, giga, tera. Actualmente estamos más familiarizados con esos múltiplos por el tema de las computadoras, porque hablamos de megabytes, de gigabytes, de terabytes. Por ejemplo, cuando en un anuncio dicen, pásame un giga, eso es pásame un gigabyte de, digamos, de capacidad de descarga de datos. Entonces, ahí se está usando el prefijo giga junto con una unidad, en este caso gigabyte, que no es una unidad SI, pero nos sirve para ilustrar este concepto de los múltiplos y los submúltiplos. Entonces nosotros tenemos que saber manejar esto, hecto, deca, kilo, deci, centi, mili, etc. Y todavía más arriba de 10 a la 12 y más abajo de 10 a la menos 12 todavía hay algunos múltiplos y submúltiplos, que se usan, por ejemplo, en física y en química y en ingeniería. Aquí tenemos algunos ejemplos
de las unidades fundamentales o básicas y de las unidades derivadas del sistema SI. ¿A qué nos referimos con unidades derivadas? Por ejemplo, velocidad. Velocidad, ¿qué sería? Metros sobre segundo. Distancia entre tiempo. La aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Longitud entre tiempo al cuadrado. La presión, Newton sobre metro cuadrado, que eso equivale al pascal. Eso es que sería entonces fuerza sobre área. El área sería una unidad derivada, por ejemplo, porque es metro por metro. Y el newton también es una unidad derivada porque es fuerza por aceleración. Entonces tiene kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces vean todas las unidades: presión, aceleración, área, volumen, densidad, potencia, fuerza, energía. Todo tiene su equivalencia en términos de las unidades fundamentales en el sistema SI. Algunas unidades alternativas que se permiten usar en el sistema SI son, por ejemplo, las unidades de tiempo, que son los múltiplos del segundo, minuto, hora, día, año. El grado Celsius se permite utilizar el litro, pero técnicamente en artículos técnicos no se habla de litros, sino que se habla de decímetros cúbicos. Eso es importante saberlo nosotros como ingenieros e ingenieras. En metrología, por ejemplo, no se habla de litros, se habla de decímetros cúbicos. En masas, por ejemplo, se acepta hablar de toneladas métricas o se acepta hablar de gramos. Vean qué interesante, la unidad fundamental es el kilogramo, o sea, miligramos. El gramo sería algo así como un submúltiplo del kilogramo. Ven aquí un pie de página que dice que las unidades no tienen forma plural. O sea, uno no escribe KGS para decir kilogramos. Uno sigue escribiendo KG. Si escribimos KGS, se podría interpretar como el producto kilogramos segundo, o sea, y nos induce a error. Existen otros sistemas de unidades. El más importante después del SI es el sistema inglés, que es el que se utiliza en Estados Unidos. ¿Por qué es importante? Porque cuando ustedes vayan a trabajar a una empresa, es muy posible que se encuentren manuales de bombas, de compresores, de intercambiadores de calor, manuales de equipos, sobre todo si son equipos antiguos y que vengan de Estados Unidos, y se los van a encontrar todo en unidades inglesas. Entonces nosotros pues tenemos que tener algún conocimiento de las unidades inglesas. Y entonces, ¿qué son estas unidades inglesas? Por ejemplo, que en longitud usamos el pie o la pulgada. En masa usamos la libra. Vean qué interesante. La libra masa es unidad de masa. Y en fuerza podemos usar libra fuerza. Por ejemplo, en unidades de peso. Acuérdense, ¿cuánto peso yo? Bueno, 100 libras. Pues eso sería libra fuerza. En tiempo, pues segundos y horas. Temperatura absoluta, grado Rankine. Unidades derivadas de la energía, el BTU o el pie libra fuerza. Potencia, el HP, caballo de fuerza. Densidad, libras masa por pie cúbico. Velocidad, pies por segundo. Presión, libra fuerza por pulgada cuadrada. Calor específico, capacidad calorífica, ven qué interesante. BTU sobre libra masa sobre grado Fahrenheit. En cualquier momento, en un libro o en un manual técnico, nos podemos encontrar estas unidades. Y entonces tenemos que saber qué representan y además, por ejemplo, cómo convertir estas unidades a unidades SI. Entonces, eso significa los factores de conversión, que ahora son muy fáciles de conseguir porque se consiguen en Internet.
por ejemplo. También hay manuales, hay calculadoras del teléfono, de la computadora que tienen conversión de unidades. Eso también existe. En el caso del sistema inglés, podemos ilustrar el uso del sistema inglés con una de las fórmulas más simples, que es la segunda ley de Newton, donde relaciona fuerza, masa y aceleración. Y ven ustedes que si yo sustituyo las unidades del sistema inglés, no hay una equivalencia. O sea, libra masa, pie por segundo cuadrado, eso no directamente no es igual a una libra fuerza. Entonces, en el sistema inglés se tiene que usar una constante dimensional que se llama G sub C, que tiene esta definición, y muchas ecuaciones del sistema inglés incluyen esa G sub C para poder pasar, por ejemplo, de libra masa a libra fuerza, para poder convertir masa en peso, masa en fuerza. Ven ustedes, en unidades SI, una libra fuerza equivale a 4,45 Newton. Aquí podemos ver, por ejemplo, la conveniencia que tiene el sistema SI, porque en el sistema SI esta G sub C tiene valor 1, y por eso nunca aparece en las fórmulas, porque nosotros simplemente hacemos la conversión kilogramos por metro sobre segundo cuadrado igual Newton. Ahí hay una constante G sub C, pero vale 1. A propósito de todo esto, el sistema SI, hay una pregunta muy interesante. Si sabemos qué pasó con el kilogramo en el año 2018. Pensemos un momento, a lo mejor vamos a buscar el teléfono y hacer esta pregunta, a ver qué nos dice la mente universal, Google. Y yo les voy a decir seguidamente qué pasó con el kilogramo. Desde hace varios años ha habido un intento para definir el kilogramo en función de una constante fundamental, una constante física fundamental. ¿Por qué? Porque todas las constantes, todas las dimensiones fundamentales del sistema SI están definidos en función de una cantidad física fundamental, que eso se ve en esta figura. Por ejemplo, el metro está definido a partir de la velocidad de la luz. El segundo está definido a partir de un cambio de frecuencia de una transición ahí de un átomo. El mol está definido en función del número de Avogadro, etc. Entonces, la única, digamos, unidad fundamental que no tenía definición de este tipo era el kilogramo. El kilogramo hasta hace 3 años estaba definido por la masa de un peso patrón que estaba encerrado en una atmósfera inerte en una oficina en París. Entonces dependía de un patrón físico. Antiguamente el metro, también había un metro patrón en la unidad de medidas y pesos de la oficina correspondiente en París, y era un metro patrón, y eso se sustituyó en algún momento por una constante física fundamental, y así se fue haciendo con las otras unidades. Solo faltaba el kilogramo. Y entonces se discutió mucho, y entonces se propuso definir el kilogramo en función de la constante de Planck, que es una constante de la naturaleza. Y para eso se tenía que construir un aparato sumamente sensible, sumamente sofisticado, que costaba muchísimo dinero. Entonces solamente unos pocos países lo podían construir. Por ejemplo, Canadá, Francia, Inglaterra, Estados Unidos construyeron cada uno su aparato, porque la idea era que se tenía que construir el aparato, medir la constante de Planck, y las mediciones tenían que coincidir. O sea, tenían que
estadísticamente ser la misma medición. Y lo que se dio inicialmente era que se tenía dos valores separados de la constante h, y entonces hasta que no se reunieran todos los valores que implicaba resolver problemas de errores estadísticos, humanos, etcétera. Y finalmente en el año 2017 eso se consiguió. Se requería una precisión de 50 partes por billón. Billón es 10 a la 12. Y al final se logró en el año 2017 una precisión, la constante h, de 20 partes por billón. Es uno de los experimentos más precisos que se han hecho y una de las constantes más precisas que se tienen en este momento. Con base en eso, entonces, se pudo definir el kilogramo a partir de la constante de Planck. Ya no depende de una masa patrón. Y eso a partir del año 2018 es así. O a partir del año 2019. ¿Qué implicaciones tiene eso? En la vida cotidiana no tiene ninguna relevancia. A nivel de laboratorio, digamos, no vamos a ver ninguna diferencia en las mediciones de kilogramos. O sea, porque la definición está hecha para que no cambie nada, pero a nivel histórico es importantísimo que ya tengamos ese logro, el kilogramo a partir de una constante fundamental. Aquí tenemos algunos artículos que se pueden buscar en YouTube, sobre todo los segundo y tercero son videos de YouTube que podemos buscar para enterarnos más a fondo de qué fue lo que se hizo para lograr ese hito histórico, la redefinición del kilogramo. Y el primero es un artículo sobre el tema.